Exaltamos tu nombre, exaltamos tu naturaleza, Señor. Exaltamos tu amor tan grande para con nosotros, tu iglesia. Exaltamos lo que eres, tu persona, tu santidad. Exaltamos, Señor, la pureza de tu corazón. Exaltamos todo lo que tú eres y cómo nos expresas tu amor. Exaltamos la realidad de tu grandeza. Exaltamos, Señor, tus detalles. Cómo es que tú te muestras cada mañana. Dice tu palabra que cada mañana son nuevas tus misericordias. Pero también dice que cada mañana también se renueva tu amor, tu bondad para con tus hijos. Porque tú eres una fuente inagotable, Señor. Porque en ti está la abundancia. Porque en ti, Señor, está ese raudal, ese río, esa fuente que no se acaba, Señor, para darnos de tu provisión, de lo que necesitamos. Gracias por tu plan revelado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos muestra el camino. Él es nuestra vida. Él es nuestra verdad. Y por eso, Señor, nuestro deleite está en ti. Nuestro gozo está en ti. Nuestra esperanza y nuestra fe está en ti, Señor. Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Grande es tu nombre, Señor. Puede sentarse. Es bueno disponer nuestro corazón para que cada momento en la presencia del Señor sea el momento que Él desea o deseó que viviéramos. Cuando nos encontramos en los lugares en donde provoca deleite para nuestras vidas, damos todo de nosotros, que hasta lloramos, ¿verdad? Celebrando ese momento. El estar en la presencia del Señor debe de ser nuestro objetivo número uno. El estar en su presencia, el buscarle, el amarle, debe ser el objetivo número uno en nuestras vidas. Hay muchos objetivos que están trazados por nosotros. ¿Qué objetivos? Ir al trabajo, ¿qué más? Estudiar, comprar una casa, hacer algo nuevo en el terreno donde vivimos. ¿Qué más? Comprar una moto, comprar una bicicleta, pagar deudas. Y ponemos tantos retos o tantas metas durante todo el año y vivimos pensando en eso. Siempre nos despertamos y decimos: yo recuerdo que hice esta promesa y yo recuerdo que tengo que lograr aquello. Pero es bueno todo eso lo que hacemos, pero lo principal y es lo que nos va a llevar al éxito de alcanzar aquello que nos propusimos es el Señor en todo lo que hacemos. Nuestra prioridad debe ser Él, nuestro pensamiento debe ser Él. Que todo lo que pensamos, hacemos, planificamos se ajuste a su voluntad. Porque en eso consiste la fe. Cuando nos dice, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces pensamos en que fe es pensar en algo imaginario, en algo de que solo imagínate y cree que ya está hecho. Y la fe tiene que ver con lo que ya fue planificado. La fe no tiene que ver con lo que el Señor se va a ir sacando de la manga cada vez. La fe no tiene que ver con las ocurrencias, con las imaginaciones, con lo que Dios ahora se propuso, ¿verdad?, hacer
o lo que el Señor, muchas gracias Daisy, lo que el Señor dice, bueno, yo tenía esto para ti, pero ahora voy a tener esto para ti. No son cambios que Dios hace y que tenemos que creer por fe que eso es realizado. La fe en nuestro Señor tiene fundamento sobre aquello que Él ya dijo, ya estableció. Y es por ello que la iglesia se mueve. La iglesia se mueve por fe, pero como le digo, no es una fe ficticia, no es una fe de mentiras, como decimos, ¿verdad? No es una fe, no se refiere a aquello que tiene que ver con creer en algo a ciegas. La fe tiene que ver con lo que ya está establecido, con lo que el Señor ya dijo en su palabra, con sus promesas que ya fueron hechas, ya fueron cumplidas desde antes de la fundación del mundo, y ahora nosotros como iglesia nos movemos en ese nivel y en esa dimensión y en ese ritmo del Espíritu Santo. A veces no nos movemos en el ritmo del Espíritu Santo, nos volvemos pasivos. Y por eso es de que hay falta de crecimiento en nosotros, porque no hemos creído en aquello que ya fue establecido, en aquello que ya se dijo. Como veo a Abraham, que Abraham mantuvo su fe, que creyó en el Señor, creyó en lo que Él prometió. Cuando el Señor le dijo que iba a ser padre de multitudes, Abraham no era algo nuevo que estaba oyendo. Abraham tenía fe en aquello que ya había sido establecido, porque cuando vemos en Génesis, si vamos por favor allí, a Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28, cómo el Señor le habla al hombre y cómo es que le dice, ¿verdad? Cómo primero dice Él, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está estableciendo el orden, está estableciendo fundamento, está estableciendo cómo debe ser la iglesia. Y cuando nosotros lo leemos en Efesios, en Corintios, en Gálatas, cuando el Señor habla de estilo de vida, nosotros pensamos que es allí donde el Señor lo empezó a hablar, y no es así. En el Señor todo tiene fundamento, en el Señor todo tiene principio. Todo tiene validez, todo está establecido con mucha certeza y una planificación detallada. Porque el Señor dice acá en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cómo el Señor nos habla y nos ha venido hablando sobre nuestra transformación. Pero ya hay fundamento. Desde Génesis, el Señor dijo, este hombre debe ser a mi imagen. Y esta mujer debe ser también a mi semejanza. Y veo cómo el Señor establece la base y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué maravilloso es entender esto, ¿verdad? Disculpen que se me regó todo, ¿verdad? Lo que tenemos las mujeres, que como nos gusta estar coquetas, nos echamos nuestro pestañol y cuando lloramos, ¡fum!, se queda todo regado. Muchas gracias a Daisy por verme lo que yo no puedo ver. Eso es fe, hermanos. Muy bien, entonces veo acá como cuando el Señor le habla a Abraham, ¿verdad? Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también le dice, ¿verdad? Tú eres padre de muchedumbre de gentes. Veo cómo está el diseño acá, porque en Génesis el Señor le dice al hombre, ¿verdad? Permítanme, hermanos, porque yo no puedo predicar con ventilador. Me da frío. Veo entonces cómo el Señor sienta las bases,
le dice a Abraham lo que él ya estableció, lo que él ya dijo. Entonces a Abraham se le fue fácil, se le fue natural, se le fue familiar obedecer esta promesa, creer a la promesa que se le estaba diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque desde un principio el Señor ya había sentado las bases, porque sabía que el que le estaba hablando es un Dios que multiplica. Sabía que el que le estaba hablando es el Dios que hace realidad todo lo que habla. Es un Dios real, es un Dios concreto. Podemos ver allí, si nos vamos más adelante, ahí en Génesis capítulo 17, acompáñenme por favor, Génesis 17, versículo 1, cómo viene el Señor y le habla a Abraham y le dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dice el Señor? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y en el versículo 1, en la versión amplificada, dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina, oye cómo le dice acá en esta versión a Abraham: camina habitualmente delante de mí. ¿Cómo vas a caminar delante de mí? Con integridad, sabiendo que siempre estás en mi presencia, y sé irreprensible y completo en obediencia a mí. ¿Por qué? Porque esa iglesia que expresa la vida, que es guiada por el Espíritu Santo, tiene estas características. Es una iglesia que busca su santidad. Es una iglesia que busca su transformación y que ha entendido que cada paso que damos, que cada accionar, que cada actitud, que cada pensamiento, lo hacemos delante del Señor. Porque nos dice acá: camina habitualmente. Para ustedes, ¿qué es la palabra habitualmente? Siempre, ¿qué más? Como siempre lo has hecho. Continuo. Ya es un hábito. ¿Qué dice hermano Jairo? No te detengas como lo has estado haciendo, porque dice camina habitualmente. Y la palabra clave es esto: como un hábito. Que ya sea un hábito en ti el serme fiel. Naturalmente, que no sea forzado, que no te estén empujando. ¿Qué más? Que no te estén, regañando, o que no te lo estén recordando. Que ya se forme un hábito en nosotros el ser fiel al Señor y encaminar con esta actitud delante de Él, con integridad, sabiendo que siempre dice: estás en mi presencia. Y Abraham entendía esto, que él vivía siempre en la presencia del Señor. Por eso es que cuando el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, el Señor quitó de él la idolatría, porque dice que tuvo que dejar los ídolos de sus padres y salió. Pero ¿cómo dice? Sin saber a dónde iba. Claro, porque el Señor no le mostró tal vez el lugar, pero sí sabía él, en la promesa que él había hecho, que el Señor había hecho con él, que la cumpliría de principio a fin. Entonces, cuando él escucha esto de su padre, de Jehová, y le dice: tú serás bendito, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, también entendió que habían demandas que él iba a cumplir. Porque dice acá: vive habitualmente, que se forme un hábito en ti el vivir en integridad. Y también dice acá: sé irreprensible y completo en obediencia a mí. Y veo cómo el Señor, cómo la fe es concreta. La fe no tiene que ver con algo ficticio o a ciegas o algo vacío.
Dios siempre muestra algo concreto para revelarnos su plan perfecto. Por ejemplo, cuando el Señor nos habla sobre ser perfectos, ¿qué más? Andar delante de Él con integridad. ¿A quién nos revela como algo concreto, como algo que ya fue hecho y que es posible que sí se puede vivir de esa manera? ¿A quién fue que nos reveló el Señor? A Jesucristo. No nos dijo, miren a los ángeles, vean tal cosa. No, nos puso a Jesucristo como nuestro modelo por excelencia. Nos llevó a ver lo concreto, lo que tiene vida, para que veamos que en Cristo Jesús sí se puede lograr ser fiel al Señor. Entonces veo acá cómo Dios lleva a Abraham y le muestra lo concreto, lo real, no lo ficticio, no la imaginación. Por ejemplo, ahí, ¿verdad? Vemos en Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6, lo puede buscar. Dice que Él lo llevó afuera. Significa que Él estaba hablando, digamos, en la casa, dentro de la tienda con Abraham. Pero necesitó mostrarle lo real y lo verdadero. Si no le hubiera dicho ahí dentro de la tienda, Abraham, imagínate. Si nos dicen a nosotros, ¿verdad? Imagínatelo. Entonces uno hasta a los niños cuando les damos clase le decimos, imagínense un río, porque como no tenemos río ahí cerca, les tenemos que decir, niños, imagínense que estamos en el río. Cierren los ojos, decimos, ¿verdad? Imagínense que estamos en un río. Y ahí están los niños todos. Sí, señor. Ay, ahí miro un cocodrilo, dicen, ¿verdad? Imagínense que anda un tiburón y todos gritan. Yo lo hacía cuando daba clases. Me encantaba contarles historias a los niños y cuentos. De acuerdo a lo que les estaba enseñando, yo les trasladaba un cuento y yo les decía, bueno, imaginémonos que vamos a cruzar, ¿qué más? Por un palo. Y todos saltaban. Que vamos a subir una cuesta. Y todos, pero todo era imaginario. No era real. Pero nuestro Dios no nos muestra cosas imaginarias. Él no dice, imagínate imagínate que tienes dinero. Ay, uno ya se quiere millonario. No se cree uno esas mentiras. Imagínate, no, el Señor no nos dice así. No nos dice, imagínate, iglesia, que yo te voy a llevar a tal nivel espiritualmente. El Señor nos lleva a la realidad, porque Él es real. Y veo cómo Abraham dice acá en el capítulo 15, versículo 6, versículos 5 al 6, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Cómo le dice? Imagínate, Abraham, los cielos. Si no le hubiera dejado ahí dentro de la tienda y le hubiera dicho ahí, imagínatelo, es fácil, ¿verdad? Decir imagínatelo. Pero no, lo saca y lo lleva a ver. Imagínate, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿A qué lo puso? A accionar, a ver algo real, verdadero. Cuéntalas. Ya me imagino, Abraham, 1, 2, ya me perdí, 4, 5, no, 100, 1000. No, Señor, ¿verdad? Es imposible contar las estrellas. Pero dice acá, si las puedes contar, dice el Señor. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué le creyó a Jehová? Porque sabía que el que le estaba hablando era real. Y lo que le estaba mostrando era real y verdadero. Por eso es que Abraham creyó, entendió que no le fueron reveladas las ocurrencias de Dios, sino que el plan verdadero para su vida. Abraham no escuchaba las ocurrencias de Dios. Abraham escuchó el plan perfecto de Dios. Le mostró un plan que no iba a tener ningún error, ninguna desviación. Le mostró Dios a Abraham su plan perfecto, su plan funcional. Pero es que muchos de nosotros, como no tenemos fe en lo que Él ha hablado,
Cuando vemos el diseño de Dios, cuando vemos el diseño de la familia, cuando vemos cómo deben vivir los jóvenes, cómo debe de ser la educación hacia los hijos, cómo debe de ser la relación de las parejas, cómo debe de ser mi vida y mi accionar en el trabajo, en el estudio, en todo, se me hace imposible, porque no lo veo como una realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no ha sido vida en mí, no ha hecho vida en mí. Pero Abraham, ¿qué hizo? Escuchó el plan, le encantó el plan. Qué lindo, ¿verdad? Le encantó el plan, lo hizo suyo, lo creyó. ¿Por qué? Porque entendía de que no solamente era salir de la tierra en busca de aquello que el Señor le dijo, sino que también sabía que eso conllevaba el vivir para Él, consagrado al Señor. Amén. Porque la iglesia que expresa esa vida guiada por el Espíritu conoce el plan del Señor. Nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo conocemos su plan. Por eso es que nada nos toma desapercibido. Me encanta el puente del coro que estábamos cantando al principio, que dice: tú gobiernas todos los tiempos. ¿Y qué más dice? Desde el principio conoces el fin. ¿Qué más? Con tu firmeza y permanencia riges todo lo que hay. En Dios no hay debilidad. En Dios no hay flaqueza. Él lo que prometió lo cumplirá. Él ya se estableció un plan, un propósito para con su iglesia y Él lo va a cumplir. Pero depende de ti y de mí el desear y anhelar y vivir en esa realidad. Porque yo puedo decir, sí, yo deseo eso, pero otra cosa es vivir en esa realidad. ¿Cuándo es que vivo en esa realidad? Cuando traigo el orden de Dios a mi casa. ¿Cuándo vivo en esa realidad? Cuando traigo el orden de Dios a mi vida. ¿Cuándo vivo en esa realidad? Cuando observo mi familia, mi trabajo, mis relaciones, todo, y lo traigo al orden del Señor. Cuando empiezan a suceder esos cambios en nuestras vidas y empezamos a sacudir la casa, ¿qué más hacemos cuando hacemos limpieza? A limpiar las paredes, a quitar las telarañas, a quitar las manchas del piso porque cayó agua o está sucio, empolvado, máximo ahorita que arreglaron la calle, ¿verdad? Nuestra casa nos da así como un poco de angustia, ¿verdad? La miramos de lejitos y decimos: Padre, ayúdanos, ¿verdad? Porque hay que estar escobiando. Pero cuando vemos todo eso, ¿por qué barremos? ¿Por qué barremos? Porque vemos sucio. ¿Por qué sacudimos? Porque hay polvo en los muebles. ¿Por qué quitamos las telas de araña? Ya vio que hasta eso es real. Usted no dice: me voy a imaginar que aquí hay una tela de araña. Lo que pasa es que yo quiero trabajar. Limpiando las paredes, porque se imaginó que estaba la tela de araña. Me voy a imaginar que la casa está sucia. No, es que es una realidad que la casa está sucia. Y tenemos que movernos y accionar, porque si no se nos acumula todo, ¿verdad? Así es en el plan del Señor. Veamos eso como una realidad. Es una realidad. Y movámonos para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y quitemos todo estorbo de nuestros corazones. Aquellos, si hay sentimientos allí adentro que necesitan ser, ¿qué? Transformados. ¿Qué más? Si hay ahí adentro amarguras, disensiones, ¿qué otras cosas, hermanos? Resentimientos, tristeza. Hay que sacarlo para ser libres en el Señor y cumplir su plan perfecto. Veo a Abraham, entonces se movió, fue, salió, vio, pero también dice que le creyó al Señor. En Génesis 1, 26 al 28, creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Cómo el Señor da ese plan. Y su plan era de crear al hombre en base al propósito que ya había establecido, que es para que su gloria, su honra
y su santidad se revelen a su iglesia, que se revele su imagen en él. Desde el principio estableció el plan y le mostró al hombre cuál debía de ser su manera de vivir. Porque le dice, ¿verdad? Multiplíquense, pero primero le dice, deben ser a mi imagen y a mi semejanza. No les daré otra imagen, les daré mi imagen y mi semejanza. Les habla de fructificar, les habla de multiplicar, pero esa multiplicación debe de ser en la imagen de Cristo. Cuando nuestro pastor nos ha predicado sobre las familias y él habla sobre tener hijos semejantes a Dios y dedicados al Señor, porque a veces nos convertimos como, ¿cómo se le llama? Es como una pequeña empresa, ¿verdad? Fabricando hijos para Satanás. ¿Y de qué manera se fabrican esos hijos? ¿Verdad? Le hablo esta palabra, pero se hacen los hijos, se engendran los hijos, nacen los hijos en semejanza como para el servicio de Satanás, cuando al principio trabajamos muy bien en ellos. Aquí hay varios niños, levanten la mano los niños, todos los que están acá, niños y niñas. Muy bien. Y si tú les preguntas, ¿amas a Dios? Te dicen que sí. Si tú les preguntas, ¿has entendido el plan? Si le pregunto a Alessandro, a Yajairita, a Dasha, ¿qué más niños hay acá? Pablito. ¿Has entendido el plan del Señor? Sí. ¿Y el plan del Señor para tu vida cuál es? Que yo tenga su imagen, que sea perfecto para Él, que viva para Él. Y te lo dicen. ¿Por qué? Porque el trabajo que ahora se está haciendo en ellos ha tenido un éxito. Ahora, levanten la mano los jóvenes. Muy bien. Aleluya, qué bueno, esa fe me agrada. Algunos entran dentro de ese grupo. Yo pensé que iba a levantar la mano hermano Leonel. ¿Dónde está su fe? Hermano Jairo también, ¿qué más? Hermano Rudy. Bueno. Pero si les preguntamos a ellos, los que están aquí, pues claro, ¿verdad? Van a decir, sí, yo amo al Señor y quiero servirle. Pero si observamos a todas nuestras familias, ¿será que todos los jóvenes de nuestras familias están en el Señor? Me decía mi esposo, yo he observado que algunos niños que ya entraron como a la edad de unos 10, 11 años, ya no acompañan a sus padres al templo. Y es cierto, mencionábamos un caso. ¿Pero qué? Los padres están aquí adorando al Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la actitud que tomamos? Vemos y no le hacemos una realidad del plan de Dios a su vida, porque cuando lo vemos en casa indispuesto para servir al Señor y para llegar a su casa a adorarle, lo que hacemos es que le preguntamos. ¿Usamos el qué? Somos democráticos. Ya me los imagino en la casa. ¿Cuántos quieren ir al templo? Levanten la mano. Ya no, va solo vos y yo. Sí, vamos. Y se quedan 5 en la casa, ¿verdad? Pero no debe ser esa la actitud de una familia donde el reino de Dios se ha establecido. Todos vamos a ir a la casa del Señor. Se alistan. Yo me acuerdo que mi mamá, como ella no tuvo la posibilidad de estudiar, ¿verdad? Quería estudiar, pero ya les he contado que por la cultura de antes, ¿verdad? Las hijas eran para la casa, los hijos para el trabajo. Solo aprendió a escribir el nombre y le dijo mi abuelita, ya no vas a estudiar porque ya sabes escribir tu nombre y con eso basta. Para los documentos solo escribís el nombre y ya. Bueno, ya estás graduada. Pero mi mamá, cuando crecimos y nos tocaba que ir a la escuela, nos levantaba. ¿Cuántos que quieren levantar temprano para ir a la escuela? Los niños. Oh, Dasha. Muy bien, Dasha. ¿Verdad? Pero ahí estamos hoy un poquito más, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? La chamarra. Cuando nos habla nuestra mamá, ¿qué hacemos? Subimos automáticamente la sábana. ¡Fum! Para la cabeza. A esperar que pasen 10 minutos más, 15 minutos más. Pero
era importante esto en nuestras vidas, que aunque nos diera pereza, nos levantaba, y aunque tuviéramos gran sueño, nos levantaba. Y aunque no quisiéramos hacer la tarea, nos ponía a hacer la tarea. Ella no le entendía la tarea, pero nos mandaba con la seño. Y la maestra estaba cerca, alquilando en ese tiempo, y venían de los lugares lejos, ¿verdad? Y allá nos mandaba, llévale el cuaderno que te explique. Pero ella se mantuvo con eso de van a ir porque van a ir. Y que eso funcionó. Ay, vamos, ¿verdad? Pero en el Señor, es cierto, hay que hacer esa parte ¿cómo? Motivarles, incentivarles, animarles, echarles la mano, animarles para que vengan a la casa del Señor y que no se convierta en ellos una carga. Ay, otra vez la iglesia. Sí, hija, porque el pastor, mira que después me pregunta, ¿por qué no llegaste? Entonces, ¿ahí qué pasa? No le estoy mostrando la pasión del Señor. Es que, ay, hombre, otra vez. Ay, mi hija, ya sabes, hay que ir, hombre. Ya llevamos 2 domingos de no ir. No puede ser así. Le vamos a mostrar el diseño. ¿No quieres ir a la casa del Señor? Quiero decirte que para esto fuiste creada. Para adorar al Señor fuiste creada. Fuiste creado para exaltar el nombre del Señor. Tu vida debe ser dedicada a tu Dios. Cuando le hablamos de esa manera a los hijos, ellos se les abre su entendimiento. Dicen, es cierto, ese es el propósito de Dios para mi vida. Mi propósito no es ir y cumplir. Mi propósito es ir y desear vivir para el Señor. Disfrutar. Entonces ya se convierte en un disfrute. No se convierte en de una carga. Entonces trabajemos en nuestras casas, hermanos, a que haya pasión por el Señor. Y que no haya un estorbo, una carga por buscar al Señor, sino que haya pasión por buscar su plan y su propósito. ¿Pero por qué? Porque esa es la iglesia que expresa la guía del Espíritu Santo. La iglesia que expresa la guía del Espíritu Santo está abierta, sus sentidos los tiene abiertos a la voluntad perfecta del Señor. Veo cómo Jesucristo, si usted me acompaña ahí en Lucas, por favor, 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16 al 21, vemos cómo Jesús, nuestro modelo por excelencia, buscó su crecimiento, buscó ser esa expresión de su Padre, buscó el plan y se ajustó al plan. Y es por ello que nosotros como hijos de Dios debemos ajustarnos a ese plan, conocer el plan, debemos conocer el plan. Dice ahí en Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Todos digamos esta parte, conforme a su costumbre. ¿Y qué dice? Y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? ¿Cuál era el hábito de él, como habíamos hablado anteriormente? Ir a la casa del Señor, en nuestros tiempos lo podemos decir así, y también leer las escrituras. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito de él? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Veo acá que dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Vio eso como una realidad. Jesucristo vivió en la realidad del Señor. Nosotros tenemos también ese ungimiento. Desde el momento en que fue puesto en nosotros la gloria del Señor, nacimos de nuevo a través del bautismo. Fuimos creados en una nueva criatura. Nacimos de nuevo.
fue cambiada nuestra cultura y ahora tenemos la cultura del reino. Ahora vivimos como ungidos. Vivimos como gente seleccionada. ¿Cuántos seleccionan el grano para sembrar? El mejor. Usted es ese grano que el Señor ha escogido para la manifestación de su gloria en su casa, en su familia, para transformar vidas. No diga cuando me envían a Argentina. No, empecemos a transformar nuestras vidas en nuestra casa. Transformémonos unos con otros, con nuestros hermanos en casa, a nuestros vecinos o nuestra familia. Dice acá que Él dijo, me ha ungido. Jesucristo vivía en esa realidad como un hijo de Dios que expresa la naturaleza del Padre, que vive guiado por el Espíritu Santo del Señor. Y veo acá como dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí lo estaba leyendo, solo lo estaba leyendo. Pero más al final, en el último versículo dice, cerró el libro, ¿verdad? Y se sentó. Y todos los ojos estaban puestos sobre él. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se cumple esta escritura delante de nosotros también. Se ha cumplido desde el momento en que Él declaró que somos sus escogidos, que nos apartó para la expresión de su misma naturaleza. Es por ello que debemos vivir como tal, cuidar nuestra vida espiritual. Es el valor que debemos de darle a nosotros mismos, el cuidar la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Dice también allí en Juan capítulo 8, versículo 56, hablando de Abraham, cómo Abraham se gozó porque vería el día del Señor y lo vio y se gozó. Cuando el Señor pone a prueba a Abraham y le habla y le dice, ¿verdad?, que sacrificara a su hijo Isaac. Cuando le dijo, ve y sacrifícalo, a él no le costó decirle sí al Señor porque conocía el plan. Él sabía que él no iba a permitir que su hijo fuese asesinado, porque él no se confunde a sí mismo. Él no ¿qué más? No engaña, porque él ya había dicho que en ti serán benditas todas las familias de la tierra y que en Isaac sería la descendencia. Y ahora le dice, ve y sacrifica a tu único hijo Isaac. Veo cómo Abraham camina tras el objetivo de Dios. Camina firme, camina seguro, camina confiado, camina feliz, aunque él todo lo tomaba así en secreto, en su corazón. Sus siervos les dijo, su hijo le dijo, ¿y dónde está el cordero? Y él dijo, el Señor se proveerá de cordero. Y llevaba a su hijo y a sus criados los dejó abajo. Pero como veo que Dios probó su corazón, que para Abraham su primer o su prioridad, su objetivo número uno no era la promesa. La confianza de Abraham no estaba en la promesa, estaba en aquel que le había dado la promesa. Sabía que aquel que le dio esta promesa, que le cumplió, que le dio el hijo, de igual manera le podía dar muchos más. Pero ¿qué pasa con nosotros? Vemos que cuando le pedimos cosas al Señor y le oramos al Señor y las cosas no suceden conforme a lo que nosotros hemos deseado, nos enojamos con el Señor. Porque nuestra confianza estaba puesta ¿en qué? En la promesa. ¿No que me ibas a bendecir, pues? Y mira cómo estoy. Y no que me ibas a sanar, pues. Y no que me ibas a dar, pues. Y nos ponemos a pelear con el dueño de la promesa, cuando debemos entender que el dueño de la promesa es mucho más valioso. ¿Qué más? Tiene mayor peso
es más poderoso que la misma promesa. Abraham sabía que te había recibido la promesa del Señor, pero cuando cumplió, él sabía, estaba seguro que el dueño de la promesa era mayor que la promesa y que le iba a dar aquello cuanto había deseado. Y como ya había visto el día del Señor, sabía que eso era una figura de lo que iba a acontecer con Jesucristo. Y eso es lo maravilloso de que nosotros conozcamos el lenguaje del Señor. Porque cuando no conocemos el lenguaje del Señor, cuando nos están pasando situaciones difíciles, no conocemos el objetivo del Señor. No sabemos hacia qué dirección nos lleva el Padre. Nos frustramos, nos aterrorizamos. ¿Qué más? Retrocedemos. Por eso es de que hay muchos que cuando entran en situaciones difíciles, familiares y todo, lo que hacen es apartarse del que tiene la promesa, del Señor. Cuando el Padre usa estas situaciones para llevarnos a cumplir su plan y su propósito. Por eso vemos acá cómo Abraham conocía el plan. O sea, ya sabía. A mí se me fue revelado el día del Señor. Como cordero va a ser llevado al matadero. Esto tiene que ver. Esto tiene que ver con esto. Y en su corazón, me imagino, iba meditando sobre lo que ya se le había hecho revelado. Le había sido revelado. Amén. Entonces, cuando ya iba con su hijo y todo, lo puso en el altar, él dijo, aquí tiene que haber un cordero. Tiene que haber un cordero porque así se me fue revelado. Y ya cuando a punto, ¿verdad?, de dar el machetazo, como decimos, el Señor le habló. Permanezcamos creyendo al Señor. Permanezcamos en esa expresión del Señor. Porque a veces no vemos que las cosas suceden, pero sí están sucediendo. Porque en la realidad del Señor ya está hecho. Vemos que Jesús le creyó al Padre porque fue a buscar el plan de Dios a través de lo escrito. Jesucristo inquirió en esa ley de Moisés, inquirió en los profetas, inquirió en los salmos para ver qué decía de él. Jesucristo hizo notoria su fe a través de indagar con diligencia todo lo que estaba revelado de su persona e hizo conforme a lo que estaba escrito. Veo de que ahí reveló su fe. ¿Cuándo revelamos nuestra fe? Cuando recibimos un milagro. Esa es parte de revelar nuestra fe. Pero en realidad, cuando revelamos nuestra fe, es cuando hacemos realidad el plan de Dios en nuestras vidas. Muchos dicen, yo no tengo nada que testificar, porque no, pongámosle que así como la hermana fue sana de cáncer, aquel hermano tenía leucemia y sanó. El hermano tenía azúcar en la sangre y dice que ya no tiene. ¿Y qué testimonio puedo dar yo? Pero si nuestro verdadero testimonio es la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y si yo le pasara a usted y le diera el tiempo, hable de lo que Dios ha hecho en usted, usted tendría mucho que decir. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen mucho que decir del Señor en sus vidas? De la revelación de Cristo en sus vidas. De cómo ha sufrido transformación porque ha entendido el plan, porque entendió el propósito, porque entendió el diseño, porque lo conoció a través de las Escrituras. Y podemos ver que Jesucristo es nuestro modelo por excelencia, porque todo lo que estaba revelado de su persona lo hizo exactamente conforme se había hablado de él. Entonces podemos ver que fe es creer a lo que el Señor ya estableció. ¿Qué es fe entonces, hermanos? Es creer, es hacer conforme a lo que el Señor ya estableció. Pongámonos de pie. El Señor es tan glorioso en su palabra, en su diseño, que cuando nos habla de que somos su expresión, eso ya es una realidad. Cuando dice que se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa,
está hablando que esa iglesia gloriosa ya es una realidad. Él ya la ve. Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí tengo otra versión. Dice en Hebreos 11:1, dice, esto es lo que significa confiar en Dios. Nos aseguraremos de las cosas que esperamos. Nos aseguramos en nuestras mentes sobre cosas que ni siquiera podemos ver. Cuando alguien está embarazado y todavía no se puede ver el feto en su vientre, ¿verdad? Tal vez tiene 2 semanas, 3 semanas, y la mujer ya se hizo la prueba del embarazo, pero todavía no lo puede ver. Pero ¿verdad que no lo pueda ver no significa que no existe? Amén. Tiene ya 1 mes de embarazada y si usted le pregunta, ¿estás embarazada? No. ¿Por qué? Ya llevo 1 mes, pero como no se puede ver, no estoy embarazada. ¿Cómo le dice? Sí, estoy embarazada. Gracias a Dios estoy embarazada. Pero ¿cómo sabes que estás embarazada? Y hay señales, pues, de saber porque cuando uno está embarazado, ¿verdad? Pero aunque no se pueda ver, hay una certeza de que allí está. Porque aunque no se puede ver, no significa que no existe. Amén, hermanos. Entonces creamos en la existencia de nuestro Dios, en su plan, en su propósito. Pero es que si yo no me he visto transformada, no lo veo. Pero eso no significa que usted no esté siendo transformado. Porque la imagen de Dios y el plan del Señor ya fue establecido en nuestras vidas. Cuando dice, y se presenta a sí mismo, se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, significa que Él ya la planificó. De que somos una iglesia gloriosa, somos una iglesia gloriosa, ya es un hecho. De que somos sin mancha, sin arruga y sin contaminación, ya es un hecho. Así que oremos al Señor creyendo en esta realidad y vivamos en esta realidad. Padre, te damos gracias por la hermosura de tu plan, por la excelencia con que haces todas las cosas. Porque cuando tú nos hablas sobre esa expresión gloriosa de tu Espíritu, nos estás hablando de algo que ya estableciste, es algo que ya fue hecho, es algo que ya dijiste y así será, así es. No necesitamos, Señor, dibujos o imaginarnos, sino que solamente vemos tu realidad. Vemos que tú eres real. Vemos que tu plan glorioso para nuestras vidas ya fue hecho. Y que la expresión de nuestras vidas debe ser la guía de tu Espíritu Santo. En cada decisión, en cada circunstancia se revelará si somos guiados o no, porque hemos creído en ti y en tu plan perfecto para nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Damos el tiempo a